todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy es miércoles 1 de noviembre y ayer, el 31 de octubre, tuvimos la última clase Forte, que es la número 8, ¿sí? Habíamos quedado en que en esa clase íbamos a resolver un modelo de final 2023, es decir, con los contenidos que trabajamos en este 2023. Este año trabajamos con modelos lineales, modelos cuadráticos, modelos exponenciales, sistemas de ecuaciones lineales 2×2, análisis completo de gráfica de funciones, razones trigonométricas para descomponer magnitudes vectoriales y conjuntos numéricos. Estos son todos los contenidos que vimos durante todo este ciclo lectivo 2023 en primer año de la carrera de Física y Biología. En Matemática Instrumental, en Matemática y Ciencias Naturales 1. Como verán, acá tenemos el modelo de evaluación. Que sea un modelo de evaluación no significa que la evaluación tenga exactamente el mismo orden que estos ejercicios, simplemente es para que entiendan más o menos cómo funcionaría un examen final. Fíjense que, como acabamos de mencionar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas que vimos durante todo el año. Conjunto numérico fue el primer tema que vimos, después vimos modelos lineales y después vimos análisis completo de funciones. Después vimos funciones cuadráticas a partir del segundo cuatrimestre, después vimos lo que sería razones trigonométricas para descomponer magnitudes vectoriales y finalmente lo último que vimos fue funciones exponenciales y modelos. Entonces, todo eso tiene que entrar para una evaluación que dura 2 horas aproximadamente. Por lo tanto, acá tenemos 5 ejercicios, los cuales algunos son más complejos que otros, otros son mucho más simples. Por ejemplo, el 4 sería un ejercicio de esos que vale 1 punto, ¿sí? En cambio, el primer ejercicio podría valer 2,5 puntos, el segundo puede valer 2 puntos, el tercero podría valer 2 puntos y el último podría valer 1,5 puntos. ¿Está bien? Dependiendo de la dificultad del ejercicio tendríamos diferentes valores para estos ejercicios. En este video vamos a resolver absolutamente todos estos ejercicios, pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis, una pequeña aclaración. El ejercicio número 1 lo resolví con el único estudiante que se sumó este día, el 31 de octubre, a la clase Forte. Fue la primera vez que solo tuve un solo estudiante, de hecho fue un estudiante que nunca se había metido en otra clase, pero como claro, el resto de los estudiantes que estaban metiéndose, que la mayoría eran chicas, aprobaron el examen del segundo parcial, entonces supongo que habrán tomado diferentes prioridades para preparar otros parciales. Por lo tanto, este estudiante entró a esta clase y juntos hicimos el problema número 1 y también hicimos el número 2. Pero el número 2 tenía un error, que admito que me había confundido en algo, entonces este lo voy a volver a grabar. En cambio van a ver que la primera parte del video, el ejercicio número 1 ya está resuelto junto a este compañero. En cambio, el ejercicio número 2, 3, 4 y 5 lo vamos a hacer ahora de manera independiente, sin ningún tipo de persona conectada a la clase, simplemente la grabación de cómo se resuelve el final. ¿Está bien? Así que toda la primera parte va a estar resuelta con este compañero y el 2, 3, 4 y 5 lo vamos a resolver ahora de manera independiente. Así que bueno, comencemos. En el primer ejercicio que vamos a hacer hoy tenemos la siguiente situación problemática. Las funciones a de t, perdón, acá iba x, no t, ahí va t, perdón, no x, quise decirlo al revés, ahí está, t y t. Ahí está. Las funciones a de t, 1/3 de t al cuadrado negativo, más 2t más 1,5 y la función b de t, 1/4 de t, representan el crecimiento y decrecimiento de determinadas hormonas humanas en un sujeto, estudiándolas solamente en el primer cuadrante. Estas hormonas las llamaremos A y B, como le llamamos a las funciones, ¿no? Están medidas en nanogramos por mililitro, ¿sí?, respecto al tiempo, y al sujeto le realizan el examen cada 24 horas hasta que la cantidad de ambas sea la misma. O sea que la T que representaría el tiempo en días, ¿está bien? Cuando digamos 0, 1, 2, 3, habrá pasado 1, 2, 3 días, porque le miden estas hormonas en sangre cada 24 horas. Supuestamente dice que lo razonable sería que ambas cantidades sean la misma, tanto de la hormona A y la hormona B. Considerando el 0,0 como la primera medición de la cantidad de hormonas en sangre en el sujeto, es decir, cuando le tomaron la primera prueba de sangre y se dieron cuenta cuánto tenía de cada una, pregunta, ¿cuánta cantidad hay en este primer examen? Después pregunta, ¿cuánto tiempo le lleva a la hormona A dejar de aumentar y comenzar a disminuir? ¿Cuánto tiempo le demora a la hormona B subir hasta alcanzar 0,5 nanogramos por mililitro? ¿A cuántos días de comenzar a estudiarlas es posible darle el alta al paciente porque ambas cantidades son iguales?
¿Cuáles son dichas cantidades en nanogramos por mililitro? O sea, tenemos una situación problemática asociada más a biología en este caso, ¿sí? Estamos hablando de hormonas en el ¿cómo se llama? En el conducto sanguíneo, me olvidé la palabra, ¿cómo se dice? Bueno, ahora se me fue. Si te ocurre, decime. ¿Cómo se dice? Para ver cuántas hormonas tiene, porque la persona tiene que estabilizarlas. Al parecer tiene muy pocas de alguna, tiene más de la otra, tiene que regular la cantidad de la hormona A y la hormona B, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá, ¿qué tipo de función es la ADT? ¿Cómo? Es cuadrática. ¿Y BDT? ¿No? Es lineal. O sea, tenemos la combinación de una lineal con una cuadrática a la vez, Es ¿sí? una Entonces, función cuadrática. bueno, vamos a copiar el ejercicio acá, que es más cómodo, y lo vamos a hacer. Lineal. Aunque ahora que lo pienso, lo podemos hacer acá. A ver, sí, lo podemos hacer acá mismo. Vamos a bajarlo así, lo hacemos acá. Bueno, con la tabla. Entonces, aquí está muy grueso esto. Vamos a hacerlo más así. Ahí va. Bueno. Para empezar, fíjate que la situación nos habla de dos hormonas A y B que van fluctuando o sea, una crece, otra decrece en la cantidad, fíjate que están NG, nanogramos por mililitro, de esta cantidad de hormona en sangre, ¿sí? Entonces, lo que nos pide el ejercicio es que interpretemos en diferentes situaciones cómo está subiendo o bajando esta hormona A y lo mismo con la B y empezar a contestar determinadas preguntas. Pero para eso lo más inteligente sería que graficáramos las dos funciones para ver con mayor precisión cómo se comporta cada una de ellas. ¿Te parece? Entonces, eso es lo primero que tendríamos que hacer para tener una idea. ADT. ¿Cómo? Es cóncava, claro, exactamente, lo que hicimos cóncava hacia abajo, sí, muy bien. Que con decir cóncavo es más que suficiente, pero siempre lo decimos hacia abajo y hacia arriba como para no confundirnos con la convexa. ¿No sería que cuando es negativo la cuadrática o sea, como la función cuadrática de empezar negativo no es cóncava? Entonces, esta es nuestra función cuadrática. Bueno, podríamos graficarla tranquilamente, por lo que vemos. Ahora vamos a hacer en GeoGebra nosotros para no complicarnos tanto la vida. Si lo tengo por acá el GeoGebra. Para empezar, vemos que esta función tiene estas características. Para empezar, ya podemos ver claramente que tiene ordenada al origen. ¿Tiene ordenada al origen en dónde? En 1,5. 1,5. Acá tiene el ordenado al origen. Sí, igual, pero para que voy a... En 1,5. Más, viste que al principio del ejercicio te decía que íbamos a considerar solo el primer cuadrante, ¿sí? Así que solo voy a darle bolilla al primer cuadrante del ejercicio. Bueno. Este cuadrante acá, fíjate que los cuadrantes son el Y hasta acá está la X, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces solamente vamos a restringir la vista de nuestras dos funciones en la parte del primer cuadrante, que es la que le interesa a la situación problemática, ¿sí? Cuando quieras que el primer cuadrante, la intersección con el X y el Y, o sea el 0, 0, como si fuese el punto de partida donde la profesora le hicieron el primer test de esta hormona. Entonces el 1,5 acá tenemos la ordenada al origen.
Y después tenemos que, como dijiste vos, es cóncava, o sea, cóncava hacia abajo porque tiene valor de A negativo. Entonces, si nosotros podemos calcular algunas cosas, podemos ya empezar a graficarla. ¿Qué podríamos calcularle a la cuadrática para Sí. poder empezar a graficarla? La raíz ordenada ya la sabemos, las raíces en X para saber más o menos cómo se comporta la función. Y para eso usamos la fórmula resolvente de Bhaskara. Y en este caso sería T1 y T2, ¿no? Porque lo que estaríamos Tenemos que buscar encontrando son los las tiempos 1 y raíces. tiempo 2. Porque recordad que esta función está representando la variación de la cantidad de hormona en sangre en un determinado tiempo en días. ¿Está bien? Así que la T es lo que estamos calculando, T1 y T2. Sí. Menos B más menos Es igual a menos raíz B, como dijiste vos, que sería menos al cuadrado. 2, en este caso. Más menos. La raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, Claro. menos 4 por A, que es menos un tercio, por C, que es 1,5. Todo esto, ahora empecé a pensar que era más común en el otro programa esta parte. 2 sobre 2 por A. Por C. O sea, 2 por un tercio. Negativo. Muy bien, acá simplemente hacemos los cálculos y con eso vamos a calcular el tiempo 1 y el tiempo 2, 2 justo por... cuando esta función estaría con la hormona cantidad cero de hormona. ¿Estarías de acuerdo con eso? Con que T1 y T2 sería cuando la cantidad de hormonas que tiene la persona de esta particular, de la A, va a estar en cero. ¿Sí? Bueno, me queda entonces menos 2 más menos, y hago la cuenta. Raíz de 2 al cuadrado queda 4, menos, y acá es menos por menos más, por más, o sea, ya me queda más. Y me queda 4 por un tercio, que es 4 tercios, me queda 4 tercios. Yo no encuentro mi calculadora por ningún lado, estoy empezando a preocuparme ya. No la encuentro. Se supone que la tendría que tener, la había prestado, pero... ¿Cómo? Tengo entendido que me la devolvieron cuando la presté. Sí, me da un poco de dudas ahora, porque no puede ser que no la encuentre en toda mi casa. Esperamos un segundo, me voy a fijar. Sí. No lo pero en el último examen. Dios, todo el por 3 días. Ahí está, ya la encontré. No me había dado cuenta, no la había buscado en otra mochila que había llevado en otro momento. Bueno, ahí la encontré, genial. Bueno, fíjate que nos queda entonces menos por menos más por más, así que nos queda 4 tercios por 1,5. Y eso nos da 2, o sea, súper bonito el resultado. Así que nos queda 2 acá. Todo sobre, bueno, menos 2 tercios, ¿no? Bueno, las raíces de esta función no nos van a quedar súper bonitas, pero no pasa nada porque
Lo importante acá no van a ser las raíces, va a ser más que nada el punto máximo y el punto que se corte con la recta, que va a ser la otra hormona, ¿sí? Las preguntas que van a ir diciéndonos en el problema no apuntan tanto a las raíces, pero esto nos va a ayudar a graficarlas, ¿sí? Entonces nos queda menos 2 más menos, y como me queda raíz de 6, hacemos raíz de 6 en la calculadora, y el valor aproximado, que bueno, me daría 2,449, así que voy a poner 2,45 para redondear. Sí. Eso es la raíz de 6. Todo sobre menos 2 tercios. Bueno, en este momento ya separamos T1 y T2. Y me queda menos 2 más 2,45. Todo sobre menos 2 tercios. Y menos 2 menos 2,45. Todo sobre menos 2 tercios. Bueno, si hacemos los cálculos nos termina quedando menos 2 dividido menos 2 tercios. Eso nos da aproximadamente menos 0,67 el primero. Lo puedes ir haciendo con tu calculadora para estar más tranquilo. Menos 0,67, como por ir chequeando. Después del 7 viene un 4, por eso lo redondeé a 67 y no a 68. Y después menos 2 menos raíz de 6, quiere decir menos 2,45. Todo eso dividido en menos 2 tercios. Y eso da 6,67 aproximadamente. Perfecto. Entonces con eso tenemos bastante información. Acá vemos que si tuviera que graficar esto, 0,67, casi 0,7, y por acá está el menos 1, así que 0,67 sería como por acá. Ahí está una de las raíces, menos 0,67. Después la otra raíz está en 6,67, que sería como por acá. Y nos faltaría calcular qué cosa para estar más seguros todavía de la gráfica de la función. No, el eje de simetría en el vértice, ¿está bien? Ese sería el X del vértice e Y del vértice, ¿sí? Entonces, X del vértice, sí, X1 más X2 sobre 2. Sí, sí, como dice. ¿Es esa o la de menos B sobre 2 por A? Las dos dan lo mismo, mira. Menos B sobre 2 por A. O ¿cómo se llama este? X1 No. más X2 todo sobre 2. Las dos funcionan perfectamente a lo mismo. Sí. Para el caso de menos B sobre... Y el I de para la Y, pero para la Y es reemplazar. La de Y de vértice sería X del A por X del vértice al cuadrado más B por X del vértice más E. O sea, ¿cuál encontraste? Claro, sí. Pero es más larga todavía, es más difícil. Termina siendo más engorroso. Entonces, fíjate que... Sí, son variaciones de las mismas fórmulas, en realidad, que salen de Bhaskara y todo así. Fíjate, bueno, acá que menos B sobre 2 por A, ¿cuánto valía la B? Valía 2, así que menos 2. No, una para sobre I del vértice. A, que valía 1 tercio, así que 2 por menos 1 tercio. Va a quedar menos 2 tercios, así que queda menos 2 dividido menos 2 tercios.
Sí, encontré esa y encontré otra que Si era haces esa 4 cuentita, por 3 quedaría menos menos 2 4 dividido por menos 2 4. tercios, es como decir Es lo menos mismo, 2 igual. por 3 medios negativos, lo que sé que se simplifique y te da 3. Así que aquí el Bueno, vértice vale está 3. Si bueno usamos igual la otra entonces. formulita es lo mismo. X1 vale menos 0,67 Sí, y le tengo que sumar el 6,67 por y todo eso dividido 2. tercio. Y si a un menos 0,67 le sumas 0,667 te da 6. Así que 6 dividido 2 vuelve a dar 3. Es lo mismo. Así que usa la formulita que vos quieras. Ahora sacamos y del vértice. Entonces reemplazamos en la función original. Menos un tercio por la t que cuánto vale. Va, igual acá hubo un error. Le pusimos x del vértice y el vértice le tenemos que haber puesto t del vértice en realidad. En sí mismo, en realidad. Porque acá las coordenadas son las de t. Pero aquí claro que si en realidad le pones, Sí, así como te digo, le claro, pones porque suma. t, no hay tanta diferencia tampoco, ¿sí? Porque es el nombre en realidad. Tampoco es que te voy a matar si le pones la X, pero podrías ponerle también la T y funcionaría, ¿sí? O si no, de última le pones acá en la fórmula así de quiero decir, pero cuando pones el resultado final, pones que en realidad Sí, calculaste el valor de T, ¿sí? ok. Como para hacer la referencia. Bueno, Reemplazamos. y después tenemos y del vértice, que ahora sería T, sería en este caso H, A le llamamos en este caso, Por 3. que sería la altura esta, la variación, el punto más alto de cual la persona tuvo la cantidad de hormona de Claro, que nanómetros eso lo en vamos a mililitros ver. en la sangre, ¿no? O sea, este punto que se representa el punto máximo es el punto más alto de hormona que tuvo la persona. Bueno, estamos multiplicando acá por un tercio por t al cuadrado, o sea, t que vale 3 al cuadrado. Después que venía, más 2t más 1,5, más 2 por Claro, 3, ¿está bien? ok. ¿Cómo? Desde el Puede ser, vértice. no recuerdo bien cuánto da. Esto lo metes esto en la calculadora de una, menos un tercio. Por 3 al cuadrado queda 9, o sea, esto me da menos 3, más 6, 3 y 4,5. Más 2 por 3 más 1,5, 4,5. Así que 4,5 es la Sí. mayor cantidad de nanómetros por mililitro que esta persona tuvo en sangre, ¿sí? ¿Se entiende en lo que es la situación problemática? Claro. Es nanómetros por mililitro de sangre en cantidad que tiene. Entonces ahora yo sé que en el 3 que está acá, que está perfecto que sea el 3 porque fíjate cómo la distancia entre la primera raíz y la distancia con la segunda es la misma. ¿Sí? Sí, creo que va a quedar en Así que bueno, acá tenemos en el 3 4,5 va a quedar, y ¿no? después empezó a bajar. Claro, exactamente. Pensalo así, pensá, el problema lo hice cortito, pero pensar en una situación realista. Vos tenés una hormona disparada. La hormona no te baja apenas tomaste la primera medicación. Yo, por ejemplo, tengo una hormona disparada, que ahora no tanto, pero cuando era más joven la tenía, que era la Ok. prolactina. Una persona normal de sexo femenino de la edad que en ese momento yo tenía, que eran 20 años, 19, tenía que tenerla hasta 25 nanogramos por mililitro. Y yo la tenía en 100, Ah, o ahora sea, la entiendo, ahora tenía entiendo. súper disparada. Yo capaz Había para lograr nanómetros estabilizarla por tenía que mililitro. tomar una pastilla cada semana durante, no sé, 4 meses, ¿entendés? Entonces, la situación Claro. de esta persona, en este caso hipotético, es que la persona tiene esta hormona en una determinada cantidad, le está subiendo todo el tiempo y empieza a tomar la medicación, entonces le empieza a bajar eventualmente. ¿Sí? Claro, entonces entiendo, Y la en cambio, hormona la otra hormona, que es la función 0,2 lineal, que todavía no graficamos, la tiene muy baja y la tiene que subir. Entonces está trabajando con medicación hasta que las dos tienen que dar lo mismo. ¿Está bien? Ese es como el concepto del problema. Y está dio en sí. 4,5, o sea que está acá. No, Ese es el vértice. Y esto que estoy buscando acá, obviamente, es el eje de simetría que dijiste otra cosa vos hoy. Entonces, acá tenemos ya la gráfica. Vamos a hacerla.
Bueno, acá me cuesta un poco con el programa, pero básicamente sería así, tiki tiki tiki. Pasa por ahí. Perfecto, pues el colegio Gelis tiene que quedarte así. Ahí y lo mismo de este lado. Ujú. Con la tablet es difícil, un poquito, con la tablet cuesta un poquito. Porque pensá que la tablet estoy dibujando abajo y estoy mirando la pantalla. Bueno, algo así, me queda un poquito chueca, pero algo así. Ahí tenemos entonces la función cuadrática, que fíjate que a mí solo me importa en qué parte, decía el problema. Solo ahí, Sí, en el primer sí. cuadrante. ¿Está bien? Así que yo le voy a dar bolilla a la parte del cuadrante. Acá voy a hacer que haya una línea punteada como para saber que continúa ahí, pero a mí me importa estudiarla en el primer cuadrante. ¿Está bien? Muy bien. No. Perdón. Otra cosa que podemos graficar entonces también es la función lineal. Vamos a trabajar un poquito con la lineal ahora. La lineal hagámosla con otro color como para que se distinga. Hagámosla con violeta, qué sé yo acá, el procedimiento. Igual yo La también lineal tengo está que fijar fácil. acá. Tenemos una lineal de b de t, un cuarto de t. B de t. Que puso, Fácil, no, yo exactamente. creo que Es un también cuarto de t. por si- O sea que, ¿cuál es la ordenada al origen? 0, claro. Esta hormona que empieza la personita. No, 0, 0, si no, no aparece. O sea, está acá. Ahí. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? La de esta persona es diferente a la hormona anterior. La otra hormona tenía 1,5 inicialmente la persona. Le estaba subiendo, mientras tomaba la medicación. En un momento la medicación empezó a hacerle efecto y empezó a bajarle la hormona. ¿Sí? En cambio la hormona que te está representando con la recta empezó en 0 y le empezaron a dar medicamento para que empiece, qué sé yo, a generarse en el cuerpo o ayudarlo a tener más cantidad. Entonces hay que graficar esta función. Como dijiste vos, nos paramos en el 0, que es la ordenada al origen. Me corro ¿cuánto para la derecha? un cuarto X. 4 unidades, o sea, 1, 2, 3, 4, me queda acá y Sí, subo 1. creciente, subimos uno Mucho y más fácil de graficar. Esta es la forma lineal en la que estuvo creciendo esta hormona. Acá es cuando sí intento agarrar una hoja o algo, una regla, para ver si la puedo hacer en la tablet, que no es tan fácil, pero parece es fácil, pero 0. no lo es. Sería como de por No, acá. 1. Claro, 0. Desde acá. Ay, me cuesta porque no sé el ángulo. Claro, se intersecan en el... Creo que en el 2,6 se intersecan. Ahí me quedó un poquito mal, un poquito menos. Bueno, un poquito menos. Ay, casi. Ahí está. Esa sería la recta, ¿sí? Ahí borro 4. todos los intentos fallidos que tuve, sí. No. Ahí está, perfecto. No, se la borré sin querer. Sí, sí, ahí la borré. 1. Ahí está, listo, genial. Bueno, es difícil. Ahí agarré una regla igual para usar arriba de la tablet mientras le tiraba a pegar un poquito como quedaba. Ahí quedó entonces. La parte que a mí me importa, obviamente, la recta, toda función lineal, se extiende hacia atrás. Pero a vos esta parte no te interesa porque solamente estamos enfocados Creo en el primer que cuadrante. ¿Está bien? choca con la otra Así función. que todo lo que haya para atrás no cuenta. El pedacito no cuenta. Ahí tenemos entonces la hormona. Perfecto. Vamos a poner el nombre a las dos. Esta entonces es la hormona ADT, que es la cuadrática, y esta es la hormona BDT. Siempre que hacemos más de una gráfica a la vez, tenemos que marcarla. ¿Sí? Bueno, ya están graficadas, vamos a ver si podemos empezar a interpretar la situación problemática ahora que está muchísimo más obvia. Fíjate que acá se ve claramente si a mí claramente la cuadrática no me quedó del todo bien, se entiende mejor, sí, pero igual fíjate que está hecho a mano, vamos a graficarla bien con el programa ahora que ya la hicimos nosotros. Y yo no quería graficarla con el programa directo porque quería que lo hiciéramos juntos, pero vamos a graficarla con el programa para que se vea perfectamente cómo queda, ¿sí? 1/3 de x al cuadrado más 2x más 1,5. Esa es la que acabamos de graficar, que es cuadrática. Y la otra es 1/4 de x, que es la otra. Y vamos a poner los colores que usamos recién. Vamos a ponerle color
azul, está usando celeste para esta. Y la otra la dejamos con color rosa, que es la que estábamos usando, así que a todo igual. Bien, ahí las tenemos a las dos. Ahí está. Esto es exactamente lo que hicimos recién, que quedaba así. Ahí está, bien. Ahí, tiki. ¿Sí? Bueno, la voy a borrar ahora ya que está graficada bien. Quedaron re bien, quedaron re bien. Ahora vamos a eliminar esto. Ahí está, vamos a limpiar la situación. Esa es la verdadera situación, ¿sí? Bueno, vemos que el punto de intersección se entiende mejor. Está acá, ¿sí? Podemos ver claramente que el punto de intersección está en el 6 del tiempo t y podemos ver que es 1,5 de altura, ¿sí? ¿Cómo? Claro, la x en este caso, que es el 6, sería el tiempo. Entonces vemos claramente que se intersecan ahí. Acá vemos que tiene la raíz en 0 esta, acá la raíz en menos 0,007, bla, 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 y acá en 6,60 y pico también, ¿sí? Bueno, entonces, empiezan las preguntas, ¿no? Empiezan a decirnos, después que interpretamos el problema. Dice, bueno, estas funciones representan el crecimiento y el crecimiento de determinadas hormonas humanas en un sujeto, estudiándolas solamente en el primer cuadrante. Estas hormonas las llamaremos A y B, las medidas en nanogramos por mililitros, respecto del tiempo. Ahí no dice el tiempo en que está medido, pero después dice, al sujeto le realizan el examen cada 24 horas. Así que podemos interpretar que cada una unidad es un día, que son 24 horas. ¿Hasta qué cantidad de ambas sea, hasta que la cantidad sea la misma? Ya para ese punto se considera que las cantidades son las normales para que su salud esté óptima. Consideramos el 0,0 como la primera medición de la cantidad de hormonas en sangre. Así que, primera pregunta, ¿cuánta cantidad hay en este primer examen? Primera. ¿Cuánta cantidad hay en este primer examen? Que le realizan al sujeto. Sería la X es tiempo, por eso, ¿no? Sí. Claro, lo de origen, claro, porque dice el primer examen que se realiza de sangre a este sujeto es cuando está en el 0,0. Así que en este caso, ¿cuál sería? ¿Un quinto? ¿Por qué un quinto? ¿Cero? En ADT 1,5, no un quinto. 1,5. Ah, ok, ok. Ok, ok. Entonces sería, claro, el sujeto tenía 1,5 y le ponemos la unidad de medida, ¿no? Nanogramos por miligramo, ¿sí? Por mililitro, perdón, no por miligramo. Por mililitro, el sujeto tenía 1,5 por mililitro de la hormona A. En el de BDT sería no sé qué les pasa que hay un quinto tomado. Tenemos en cuenta lo que es el origen, ¿no? Porque es ¿sí? la primera examen. Y cuántos, bueno, ya dijimos, y 0, ¿no? 0 nanogramos por mililitro de la hormona. Le saca el inicio que se desaparezcan. Un quinto de miligramos por mililitro. No sé, como que no me, a veces no me ADT. Listo, esa sería la primera pregunta. Claro, ADT. Sí, no sé, porque es como si la escribo tan rápido que no me la toma el programa. Tengo que tardar un poquito más. Lo veo que cuando escribo más lento como que me lo toma. La B dice, ¿cuánta cantidad hay en el primer examen? Perfecto. ¿Cuánto tiempo le lleva a la hormona A, que es la cuadrática, ¿no? La que está formada cuadrática, ¿cuánto tiempo le lleva a la hormona A dejar de aumentar y comenzar a disminuir? O sea, ¿cuánto tiempo tarda entonces? O sea, ¿cuánto tarda esta medicación en hacerle efecto? Porque la persona le está subiendo todo el tiempo. Le dan la medicación y empieza a bajar. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerle efecto?
Claro, tarda 3 días. Supongamos que la persona viene y le hacen la medición ese mismo día, les dicen que tiene 1,5, pero que viene en aumento, que ya saben que viene en aumento. Entonces le dan suponete, la medicación, 3 días es lo que se nota que tarda en empezar a disminuir, se ve en la gráfica, ¿sí? Entonces ponemos acá, Sí, sí. preguntaba específicamente cuánto tiempo le demora a la hormona B, cuánto tiempo le lleva a la hormona A dejar de aumentar y comenzar a disminuir. La hormona A comienza a disminuir luego de 3 días, ¿sí? ¿No? Sí, sí, ahí vi que lo desapareció, qué raro. Ya Vamos a tenemos hacer que números ponerle el luego de eje, 3 días. Perfecto. C. tiempo. La C dice, Cada ¿cuánto 3 días. tiempo le demora a la hormona B 3 días. subir hasta alcanzar 0,5 nanogramos por mililitro? Recordemos que la hormona B arrancó en 0. ¿Cuánto tiempo le toma llegar a 0,5 nanogramos? Nanogramos por mililitro. Sí, sí. Claro, dice cuánto tiempo le tardaría, así que sustituimos la parte de B de T, o sea, la parte de la Y, lo sustituimos por 0,5 y con eso sacamos la T, ¿sí? Y gráficamente se ve claramente que cuándo es, vamos a verlo igual, analíticamente, pero gráficamente se ve también. ¿Cómo? Claro, 2 días, exactamente, a las 48 horas. A las 48 horas ya llegó con tomar la medicación, llega a 0,5, exactamente. Entonces, la respuesta sería a la hormona B le toma 2 días llegar a 0,5 nanogramos por mililitro. Y el cálculo sería, bien dijiste recién, vamos a reemplazar B de T, que va a ser 0,5 nanogramos, 0,5 igualado a ese 1/4 por T, para calcularlo. Ese 1/4 pasa para el otro lado dividiendo y me queda Si lo queremos hacer 0,5 analíticamente, dividido un cuarto, sustituimos en la función, ¿no? y eso me da el tiempo en días, ¿no? Que en este caso estaría acá 24 horas, como es el problema. Y si hacemos 0,5 dividido un cuarto, bueno, claramente da ese 2. Le toma 2 días. Acá está de forma analítica y después lo podemos hacer de forma Sí, 2 días. interpretativa. Pasa O que a sea, veces las segundo día gráficas sería. están muy Al claras y segundo se ven día. muy fácilmente de forma gráfica, digamos, para contestar las preguntas, y hay veces que tenemos que recurrir sí o sí a hacer los reemplazos. Y finalmente después dice, ¿a cuántos días de comenzar a estudiarlas es posible darle el alta al paciente porque ambas cantidades son la misma, son iguales? ¿Cuántos días tienen que pasar para que el paciente le den el alta de que las hormonas ya están totalmente estables? Al sexto día por lo que se ve, pero ¿cuál sería la forma analítica de hacerlo? Exactamente. Al sexto día, la cantidad, las cantidades, las cantidades de ambas hormonas Sí, sí, sí.
son la misma. Y fíjate que Pero, después en la D, en la E, en la última, pregunta cuánto, ¿no? Dice cuáles son dichas cantidades en nanogramos por mililitro en eso. Bueno, ¿cuánto es? De 1,5, ¿sí? sí. Siendo de 1,5 nanogramos por mililitros. Exactamente. Y por supuesto, como dijiste recién, la forma analítica de hacerlo, si no se puede interpretar, porque en este caso se ve muy claramente, y más que lo estamos viendo en el programa también, ¿no? Venimos acá, ponemos punto de intersección, y nos dice súper fácil que ahí están cortándose, ¿sí? En el 6, 1,5, y se ve muy claramente. Pero si no fuera tan evidente, tendríamos que armar un sistema, y sería un sistema mixto, ¿sí? Sería un Por lo que sistema se ve al sexto en el día. cual tenemos por un lado una función cuadrática, que era menos un tercio Sistema de ecuaciones de ahí. t al cuadrado más 2t más 1,5, que tendría que estar igualada a una lineal que vale un cuarto de t. Entonces lo que tendríamos que hacer es pasar el un cuarto de t para el lado izquierdo, me quedaría menos un tercio de t al cuadrado más 2t más 1,5 menos un cuarto de t. Eso me queda igualado a 0 y me queda otra cuadrática para resolver. ¿Sí? Agrupo términos semejantes, este con este. Bueno, 2t menos un cuarto es más 1,75t, ¿está bien? 1,5. Y acá aplicaría la fórmula resolvente de Bhaskara y calculo específicamente cuál es los dos valores de t en los cuales Como la 5 igualdad se cumple, ¿sí? Porque fíjate que los puntos de intersección... gramos sobre milímetros. No me deja mover la función. Quedó como trabado. Fíjate que la función cuadrática y la función lineal se cortan en dos puntos. Se cortan en este punto y en este punto, ¿sí? Tiene dos valores de corte, T1 y T2. Bueno, uno va a darnos el primer valor, que es el que no nos interesa, porque está por detrás del cuadrante 1. No nos importa esta intersección A. Pero la intersección B es la que nos importa a nosotros. Y tendría que darnos cuando te va el 6 en la cuadrática. Y después, bueno, reemplazaríamos ese 6 en la función original y nos da que está 1,5 de nanogramos por mililitro, ¿sí? Pero bueno, acá haríamos Bhaskara, ¿se entiende? Así se resuelve lo que es... Así es como se resuelve un sistema de ecuaciones mixto que tiene tanto cuadrática como lineal. De hecho, en la práctica de cuadrática tenían uno o dos sistemas mixtos. Pero bueno, ahí terminamos de resolver toda la primera situación, que teníamos modelo cuadrático y modelo lineal, ¿sí? Lo que vamos a hacer a esto es adjuntarle... ¿dónde estaba? Vamos a adjuntarle esto que hicimos acá. Vamos a adjuntarle esto de que, bueno, acá está la orden al origen en 0. Acá está la orden al origen en 1,5. Sí. Y acá está el punto de intersección en el 6 punto y coma 1,5. Ah, y lo otro que hay que marcar es el vértice que hemos hecho así. En el 3 y 4,5. Claro. ¿Está bien? Entonces ahí le sacamos una foto a esto y lo agregamos a lo que hicimos recién. Bueno, ahora voy a comenzar a hacer la parte 2, ¿sí? Es decir, el ejercicio número 2. Recién acabamos de resolver el primer ejercicio, fíjense que era bastante complejo. Ahora vamos a uno un poquito más simple, que solamente tiene dos preguntas para responder, pero en este caso estamos en un modelo, ¿sí? En un modelo que es exponencial, ¿sí? Lo que vamos a hacer es copiar este ejercicio y lo vamos a resolver.
Bueno, en el segundo ejercicio tenemos dos partes, ¿sí? En la primera tenemos la situación problemática, donde la función h de x igual a 3 a la menos x más 1, menos 1, que sería la asíntota horizontal, es la trayectoria en metros. Ahí tenemos que interpretar que tanto el eje X como el eje Y están en metros, ¿sí? De la caída de un esquiador al resbalarse de una colina de nieve. O sea, se viene resbalando de una colina y viene cayendo. Consideraremos únicamente el primer cuadrante. Esto ya nos está diciendo un montón de información al decirnos que únicamente tenemos que considerar el primer cuadrante. Y nos empieza a preguntar, ¿de qué altura se cayó el esquiador? ¿Cuántos metros adelante impacta en la nieve? ¿Sí? Y nos hace una pequeña aclaración a modo un poco de chiste, pero para que no nos sintamos mal, que el esquiador es todo un profesional, al impactar no se lastima y consigue salir ileso, así que no sufras, él está perfectamente bien. Por decir el ejercicio pobre en un pobre hombre que se estaba estrolando contra la nieve, lo vamos a considerar que todo bien, todo ok. Vamos a ver la situación realista con esta función exponencial. Y la parte B recién nos dice analizar todos los aspectos a toda la función considerando su dominio real sin restringir. Es una vez que ya esté graficada, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver que es una función exponencial, por lo tanto vamos a arrancar por ahí. Lo más inteligente sería que saquemos algunos puntos importantes y alguna información directa para poder graficar esta función. Yo particularmente, para hacerlo más rápido, voy a utilizar el GeoGebra para simplemente sacar los puntos, o sea, tener el eje armado nada más, ¿sí? Para ahorrarnos el trabajo de tener que armar los ejes X e Y, pero nada más que por eso. Ahora vamos a graficar punto por punto, vamos a armar una tabla de valores para que sepan cómo hacerlo, ¿sí? Fíjense que el ejercicio aclara perfectamente que lo que quiere es que solamente trabajemos con el primer cuadrante, así que solamente voy a darle importancia a este primer cuadrante. Muy bien. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar las cuestiones más importantes de esta función. Fíjense que para empezar, tenemos el menos 1 de la función, que ya nos está indicando la asíntota horizontal. Recordemos que el valor que está solito, sumando o restando luego de la expresión exponencial, nos indica directamente dónde está la asíntota horizontal. ¿Está bien? Es decir, ya sabemos que la asíntota horizontal se encuentra en el menos 1. Así que tranquilamente ya la podemos graficar, ¿sí? En y igual a menos 1. Recuerden que las asíntotas horizontales cortan al eje Y, por lo tanto se las llama y igual al valor. En este caso entonces tenemos la asíntota en el menos 1, por lo que la voy a hacer acá. Recordemos que toda asíntota se grafica con línea punteada, así que yo ahora la voy a borrar. Y ahí tenemos entonces la asíntota horizontal en y igual a 1. ¿Qué otra cosa sabemos? Que si yo recuerdo la fórmula general de una función exponencial, la fórmula general es el valor de k multiplicado por a la bx más c más d. Vemos ver claramente que el más d es este menos 1, ¿sí? Que la a es el 3, la b es menos 1 y la c es 1. Pero la k no está totalmente visible. Eso es porque en realidad adelante de ese 3 elevado a la menos 1 hay un por 1 que lo está multiplicando. Es decir, la k vale 1. Si la k es positiva, la función exponencial se comporta por encima de la asíntota. Está bien, puede que sea decreciente o puede que sea creciente, pero se comporta por encima. Si el valor de k hubiera sido negativo, la función se hubiera comportado por debajo de la asíntota. Es decir, cuando la k es negativa, la función se comporta por debajo de la asíntota y la asíntota es como un techo, ¿no? Al que la función no atraviesa jamás. En cambio, si la k es positiva, la asíntota funciona como un piso. Así que esto significa que solamente con observar la función, con solo observar esta k y este menos 1 que es el valor de la d, yo ya puedo decir que tiene la asíntota ahí y que la función se comporta por encima. Lo que yo no sé es si se comporta de esta forma
o si se comporta de esta forma. Ahí nos ayuda un poco el valor de b, que es el que acompaña a la x, que es negativo, nos está diciendo que va a ser de esta manera. Pero bueno, con eso no es suficiente. Si sacamos ciertos puntos, con la tabla de valores vamos a poder tener más un dato mucho más claro, ¿sí? Una de las cosas que siempre podemos calcular de manera absoluta y clara es la ordenada al origen. Si yo a una función determinada reemplazo a la x por 0, yo puedo encontrar la ordenada al origen, ¿sí? Entonces esto lo voy a hacer de entrada para ya saber cuál es la ordenada al origen de esta función. Reemplazo a la x por 0 y me queda 3 a la menos 0, acá es menos 0, más 1, menos 1. De esta forma hago la cuentita y me da que h de 0 es 3 a la 0 más 1 es 3 a la 1, que me da 3, o sea que me queda 3 menos 1, 2. O sea, súper fácil y súper rápido. Yo ya sé que la función corta en el 2. Acá. ¿Sí? Ahora me falta sacar otros valores para tener una función un poco más clara. Así que una buena manera sería reemplazar el menos 1, reemplazar el 1, el 2, qué sé yo, el 4, el 6, los números que quieran para ver de qué forma está decreciendo. Fíjense que la función es una función exponencial. Toda función exponencial tiene dominio, todos los reales. Pero para esta situación específica, dice que solamente consideremos el primer cuadrante. Así que me voy a enfocar en el primer cuadrante. Pero yo sé perfectamente que es una función exponencial. Si no la restringo en ningún dominio específico, va a tener dominio todos los reales y se va a extender de menos infinito a más infinito, ¿sí? Así que si bien voy a reemplazar el menos 1, aunque no esté en el primer cuadrante, después no lo voy a considerar para la parte de la situación problemática, ¿sí? Entonces voy a hacer una tabla de valores. En donde voy a escribir qué variable o sea, qué valor le voy a dar a la x. Voy a reemplazar eso en mi función. Eso me va a devolver el valor de y que le corresponde, y eso me va a decir qué par ordenado debo marcar en el plano cartesiano para ir formando mi función con puntos. ¿Está bien? En este caso voy a reemplazar el menos 1 y el 1, el 3 y qué sé yo, y el 5. Eso me parece más que suficiente, así que lo voy a hacer con esos valores. Reemplazo el menos 1 y me quedaría 3 elevado a la menos, el menos de la fórmula, y la x que vale menos 1. Bien, eso más 1 menos 1. Lo mismo con el 1, me quedaría 3 elevado a la menos de la fórmula con la x que vale 1, más 1 menos 1. Con el 3 lo mismo, 3 a la menos 3 más 1 menos 1. Y 3 elevado a la menos 5 más 1 menos 1. Como pueden ver, el número va a ser cada vez más pequeño, confirmando esto de que la función hace de esta manera, ¿sí? Entonces, menos 1 me da 1, por lo tanto más 1 me da 2, 3 al cuadrado es 9, menos 1 me dio 8. O sea, cuando vale menos 1, vale 8. En este caso no alcanza, estaría muchísimo más arriba, así que viene disparadísima de arriba, ¿sí? Cuando vale 1, vale menos 1 más 1, 0, 3 a la 0 da 1, menos 1 da 0. O sea, cuando vale 1, vale 0. Ya lo pude ir marcando, ¿no? Cuando vale 1, vale 0. Es una raíz, acabamos de descubrir una de las raíces. Cuando vale 3, me da menos 3 más 1, menos 2. 3 a la menos 2 es un noveno. Y me queda un noveno menos 1. Que me da menos 0,88. Por lo tanto, como podemos ver, ya está muy cerca del menos 1, que es la asíntota, cuando ya vale 3. Entonces fíjense que ¿qué va a pasar? Bueno, con el valor 5 va a dar muy cercano al menos 1. Me va a quedar 3 a la menos 5 más 1, que es 3 a la menos 4, que es 1 sobre 81, o sea, es un número súper pequeñito. 1 sobre 81, número súper pequeño. Y a eso le tengo que restar el 1 y me termina dando menos 0,987, o sea, casi menos 0,99. ¿Sí? Por lo tanto, cuando vale 5 ya podemos ver claramente que se está súper acercando a la asíntota. Cuando vale 5, perdón, acá. Por lo tanto, ya con esto puedo graficar tranquilamente una función. Esta viene disparada porque más o menos en el 8, de acá está el 0.
Más o menos por acá va a estar el 8, ¿sí? Por acá sería el punto. Viene disparada así, tucu, tucu, tucu. Y pasa por su ordenada al origen. Pasa por la raíz. Todo siempre de forma curvadita, lo vamos dibujando. Yo perdón que haga muchos trazos, pero con la tablet es un poco complicada. Pasa por el 3 que vale menos 0,8 y después la función todo el tiempo se está acercando a la asíntota. Cada vez se acerca más a la asíntota. Y la función nos queda algo así. ¿Está bien? Que tranquilamente lo podemos cotejar por... Lo podemos verificar con el GeoGebra mismo, ¿sí? Acá ya que tenemos el GeoGebra, podemos poner la función h de x es igual a 2 a la menos x más 1 menos 1. Y podemos ver claramente... Era 2 a la menos x... Ah, no, 3, perdón, era 3. La escribí mal. Y podemos ver claramente que es esta de acá que acabamos de graficar, ¿sí? Comparemos. Ahí la tenemos. Una función que corta en el 1, pasa por el 2, pasa por el 2 y tiene su asíntota claramente en el menos 1, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, sigamos. Una vez que graficamos, el resto es fácil en estas funciones. Es un ejercicio bastante cortito, ¿sí? Nos empiezan a hacer las preguntas. Tenemos que intentar responder en función de nuestra interpretación del gráfico de la situación. Fíjense que esto era la caída de un esquiador. Pero decía que solo me enfoque en el primer cuadrante, así que yo por el momento la parte del segundo cuadrante que no me interesa la voy a hacer así, ¿está bien? Como para que se entienda que solamente me importa desde el 0 en adelante. De hecho, en el primer cuadrante está diciendo, o sea, tampoco me importaría mucho lo que estaría pasando acá. ¿Está bien? Lo hago así en línea punteada como para que se entienda que en realidad... Ay, perdón, borré ahí sin querer la asíntota. Pero en realidad es para que nos enfoquemos solamente en este trazo de acá. Esta es la caída del esquiador. El esquiador se fue derrapando en la nieve e hizo esta trayectoria. ¿Sí? Pero en realidad la función completa es todo esto. ¿Está bien? Voy a dejarlo ahí más grueso como para no borrarlo. Y queda algo así. ¿Está bien? Pero la parte gruesa, que es esta, es la parte que me interesa estudiar a mí. ¿Se entiende, no? Cuando decimos que está restringido al primer cuadrante es porque hacemos solamente, le damos bolillas aparte, ¿sí? Entonces nos pregunta, ¿desde qué altura se cayó el esquiador? Y se ve claramente, acá nos dice que está en metros. Así que este eje, que es el eje Y, es la altura expresada en metros. Y esta es la distancia X expresada en metros, ¿sí? Por lo tanto, la personita se empezó a caer a una altura de 2. ¿Okay? Contestamos, por supuesto, la pregunta, porque toda pregunta debe ser contestada de forma correcta. Así que voy a poner A, en este caso no tiene ítem, pero le voy a poner A. ¿Y desde qué altura se cayó el esquiador? Se cayó desde 2 metros de altura. Como verán, no era nada, no se cayó de mucho, no se cayó mucho, la verdad, el personaje. Se cayó de 2 metros de altura. Listo. Después dice, ¿cuántos metros adelante impacta la nieve? ¿Cuántos metros adelante? O sea, desde que se cayó hasta que impactó en la nieve, interpretamos que impactó la nieve en el eje X. ¿Está bien? Porque si acá consideramos que esto es 2 metros de altura, es porque estamos considerando esto la parte llana, la parte plana. Por lo tanto, acá estaría impactándose con la nieve. Simplemente a 1 metro de distancia, ¿sí? Impacta en la nieve 1 metro adelante. Y listo, la parte A ya estaría resuelta, súper fácil, esta es la parte A. ¿Sí? En la parte B nos pide que analicemos la función, ¿sí? Nos pide, parte B, analizarle todos los aspectos a toda la función considerando su dominio real. ¿A qué se refiere con esto? Que no lo restrinja al primer cuadrante, porque restringido al primer cuadrante está entre el 0 y el 1. No. Ahora consideren su
dominio real, toda función exponencial tiene dominio de todos los reales, se extiende de menos infinito hasta el más infinito. Considerando toda la función completa, nos pide que la analicemos. Así que acá tenemos que recordar que en la parte B tenemos que acordarnos de lo siguiente. Todos los aspectos que tenemos que analizar, dice, todos los aspectos, son 15. Tenemos el dominio, la imagen, el conjunto de positividad, el conjunto de ceros, el conjunto de negatividad, el intervalo de decrecimiento, el intervalo de crecimiento, el intervalo constante, la ordenada al origen, la concavidad negativa, la concavidad positiva, el punto de inflexión o los puntos de inflexión, los máximos, los mínimos, que serán los extremos relativos y absolutos, y la paridad. Pero esperen que estoy recordando que creo que la paridad nosotros no lo vimos, así que voy a sacar la paridad. ¿Sí? Serían estos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 aspectos. ¿Sí? Bueno, empecemos a analizarlo. 14 aspectos. Dominio. El dominio dijimos que de cualquier función exponencial siempre va a ser todos los reales, porque la función se extiende desde el menos infinito, esto sigue subiendo y yéndose para la izquierda. Y acá se sigue yendo para la derecha, sin ningún tipo de interrupción ni corte. Es una función continua de menos infinito a más infinito, lo cual es lo mismo que poner todos los reales. Esto es lo mismo que poner de menos infinito a más infinito. ¿Está bien? Pero con todos los reales es mucho más rápido de escribir. La imagen se ve restringida por la asíntota horizontal, así que por debajo de esto no hay nada. La imagen está restringida, vista desde abajo hacia arriba en el eje Y, desde el menos 1, que es donde está la asíntota, que no se incluye porque justamente la función nunca llega a tocar el menos 1, llega hasta el menos 0.9999999, y finalmente hasta el más infinito, porque sigue subiendo curvadamente hacia el más infinito en el eje Y. El conjunto de positividad es cuando la función es positiva por encima del eje X. En este caso podemos ver claramente que ocurre en este tramo que estoy pintando de celeste. Esa es toda positiva. En cambio, en el tramo que estoy pintando de rojo, la función es toda negativa, que sería el conjunto de negatividad. Así que podemos ver claramente que el conjunto de positividad es del menos infinito, porque viene desde la izquierda, hasta la raíz, que es el 1. Menos infinito al 1. En cambio, el conjunto de negatividad es del 1 hasta el más infinito, porque se va hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, conjunto de positividad del menos infinito al 1, y el 1 no se incluye porque es una raíz, pertenece al conjunto de ceros, y el conjunto de negatividad del 1 al más infinito. En cambio, el conjunto de ceros, que justamente todo lo contrario, no es cuando está por encima o por debajo del eje X, sino justo cuando está arriba del eje X, justo atravesando el eje X, vemos que es la raíz, y la raíz en este caso está en el 1. Al conjunto de ceros lo escribimos entre llaves y nombramos a todos aquellos valores de forma creciente, del más chico al más grande, en donde la función atraviesa el eje X. En este caso solamente es en el 1, porque las funciones exponenciales solo pueden tener una única raíz y una única ordenada, no pueden tener más nada. ¿Sí? Vamos con el decrecimiento y el crecimiento. Las funciones exponenciales o hacen una cosa o hacen la otra. En este caso claramente vemos que está descendiendo de izquierda a derecha, es una función descendiente, es una función que decrece. ¿Cuándo decrece? Y decrece siempre. Desde que viene decreciendo del menos infinito, que viene de la izquierda, decrece, decrece, decrece. Y acá, aunque parezca que se vuelve constante, en realidad la función siempre decrece cada vez un poquito, un poquito, un poquito más, siempre acercándose infinitamente a la asíntota. Por lo tanto, decrece siempre, decrece todos los reales. En cambio, nunca crece, así que el cuadro de crecimiento vamos a poner que no existe. No existe ningún tramo de la función que sea creciente. Tampoco existe ningún tramo en la función que sea constante, como acabamos de explicar. Decrece siempre. Ordenada al origen. La ordenada al origen es el corte con el eje Y. En este caso se ve claramente que es el corte 2. La vamos a escribir igual que el conjunto de ceros entre llaves, mencionando ese corte con el eje Y en el 2. No es la única forma de escribirlo, también se puede escribir como y igual a 2, pero en este caso lo escribo de esta forma. Las concavidades son
cuando la función es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, dependiendo cómo sea el tipo de curvatura y cómo se formen las rectas por encima o por debajo de ella al unir los puntos. En este caso podemos ver claramente que esta es cóncava positiva, porque si yo uno diferentes puntos de la curva con otro, todas las rectas quedan por encima de la curva. Por lo tanto, es una función cóncava positiva. Y en ningún momento es una función cóncava negativa. Las funciones exponenciales se caracterizan por ser o cóncavas positivas o negativas, cóncavas o convexas, nunca dos cosas a la vez. En este caso es cóncava positiva, todos los reales, porque aunque acá parezca que no es cóncava, es por cómo nosotros la dibujamos, pero en realidad siempre se está acercando de manera curvada sutilmente a la asíntota. ¿Está bien? Y acá sutilmente va haciendo siempre una curva cada vez más abierta, pero siempre es una curva. Así que también la curvatura es todos los reales. Por supuesto que no existe concavidad negativa. También se puede correr el conjunto así. Punto de inflexión no hay, porque la única forma de que haya punto de inflexión es que de forma consecutiva, de una forma continua y sin ningún tipo de interrupción, una función pase a ser de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, o viceversa, que pase de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, y esa es la única forma de que haya algún punto de inflexión. Como esta solamente es cóncava para arriba y no tiene ningún tipo de concavidad hacia abajo, automáticamente no tiene cambio, por ende no tiene punto de inflexión. Y las funciones particularmente, por eso digo que aquí está muy sencilla de analizar, las funciones particularmente exponenciales jamás en la historia de la vida tienen máximos y mínimos, ¿está bien? Porque la característica de la función de su fórmula siempre hace que sea o decreciente o creciente, y para que haya un máximo o un mínimo necesitamos que primero crezca y después decrezca para que haya un máximo, o al revés, para que haya un mínimo. Y esto nunca ocurre porque la función solo decrece o solo crece. Además de que como se extiende infinitamente hacia arriba y hacia la asíntota, tampoco puede ya tener un mínimo absoluto o un máximo absoluto. Por ende, ni máximos ni mínimos. Con esto ya tenemos todo el ejercicio 2 resuelto. Por supuesto que esto queda todo después. Este ejercicio va a estar después en el PDF, ¿sí? Que les subo junto a este video para que tengan toda la resolución. Ahora vamos a pasar a resolver el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 es bastante sencillo, porque como pueden ver, los primeros dos ejercicios fueron más tediosos y eran todas situaciones problemáticas para intentar interpretar, por lo menos en parte. Así que en este caso, así como en este modelo de evaluación, el ejercicio 3 solamente es resolver y dar la solución y clasificación de un sistema de ecuaciones de 2×2 por cualquiera de los métodos vistos, igualación, sustitución o sumas y restas, la realidad es que podría tocar tranquilamente este ejercicio con una situación problemática como de encuentro, por ejemplo, de entre dos rectas que representen algo realista, pero podría ser que la función lineal no sea un modelo. O sea, recuerden que yo en las pruebas les tomo varios ejercicios, la mayoría son modelos, es decir, para que apliquen las situaciones problemáticas, pero no todo, porque eso se hace demasiado extenso. Algunas las hago totalmente de manera matemática. Por lo tanto, puede que esta vez toque de forma matemática, y cuadrática y lineal tocó de manera, igual que exponencial, tocaron con un modelo, pero también podría ser que toque como modelo otro tema como este y que otro sea matemático, ¿se entiende? O sea, quiero que entiendan que en los finales aparecen mix de ejercicios matemáticos, o sea, full matemáticos, u otros aplicados a situaciones problemáticas realistas, ¿sí? En este caso tenemos un sistema de ecuaciones de 2×2 y lo vamos a resolver por alguno de los tres métodos. Recuerden que lo podemos resolver por sustitución, evaluación y método por sumas y restas. Yo particularmente en esta ocasión lo voy a hacer por sumas y restas porque creo que es mejor por la forma en la que está distribuida la información. Pero bueno, yo decido sumas y restas hoy, así como ustedes podrían usar cualquiera de los otros, ¿sí? Generalmente uno le dice método de sumas y restas, pero recuerden que el nombre completo es reducción por sumas y restas, ¿sí? Reducción por sumas y restas es el método que vamos a usar. Entonces, en este caso tenemos este sistema de ecuaciones. Recuerden que para poder hacerlo por reducción por sumas y restas, necesito que me quede reorganizar la información de ambas ecuaciones de una determinada manera. Vamos a dejar primero la expresión de la x con su acompañante el coeficiente, sumado o restado al acompañante del coeficiente con la y, y finalmente eso igualado al término independiente. Vamos a dejarlo de esta manera para ambas ecuaciones. Así que trabajemos las de manera independiente. Esta va a ser la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Para la ecuación 1 tengo que 2x menos 7y más 4
es igual a 3. Bueno, voy a dejar a la X y a la Y en su misma posición para que cumpla con las características que dije recién, pero el 4 lo voy a pasar restando para el lado derecho para que de esta forma me quede 2x, después el 7y y finalmente 3 menos 4 que me da menos 1. De esta forma reorganicé solamente la información para que esté expresada para poder utilizar el método de sumas y restas. Lo mismo voy a hacer con la segunda ecuación, que es menos 3y más 2 es igual a 3x menos 10. En este caso voy a hacer exactamente lo mismo, voy a pasar al 3x para acá para que me quede en el mismo formato, va a pasar restando. Al 3y lo dejo exactamente igual, menos 3y, y el 2 lo voy a pasar para allá restando para que me quede en el mismo formato. Primero la x, después la y y después menos 10 menos 2 que es menos 12. De esta forma tenemos las dos ecuaciones expresadas de esta manera ordenada. Ahora lo que tengo que hacer es intentar que mis dos ecuaciones, alguna de las dos variables x e y se anule, se reduzca por el método de sumas y restas. Para ello necesito que alguna de las dos se equipare. Como podemos ver, acá tenemos el 2, acá tenemos el menos 3, acá tenemos el menos 7 y acá tenemos el menos 3, ¿sí? En ninguno de los dos casos puedo totalmente llevarlos con una sola multiplicación. Yo particularmente por una cuestión de facilidad voy a ordenar primero las dos ecuaciones, las voy a poner una encima de la otra para que sea más fácil visualizarlo. Las reorganizo bien y decido que voy a multiplicar la fila de arriba por 3 y voy a multiplicar la fila de abajo por 2 para que me quede 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6 y después los pueda anular. Recordemos que ese es el concepto de sumas y restas, es multiplicar a toda una ecuación, tanto en su miembro de la izquierda como el de la derecha, por la ley uniforme, de manera que yo pueda equiparar los coeficientes de alguna de las dos variables, la x con la x o la y con la y. En este caso las x me parece que está más fácil, aunque es lo mismo, así que lo voy a hacer con ellas. Si yo multiplico al 2 por 3 me garantizo que voy a tener 6x, y si multiplico al menos 3 por el 2 también voy a garantizar un 6. Entonces voy a hacer toda la fila multiplicada por 3 y toda la fila multiplicada por 2. De esta forma me va a terminar quedando 2x por 3, 6x, menos 7y por 3, menos 21y. Y no se olvide del término independiente, menos 1 por 3, menos 3. Esta segunda ecuación que acabo de obtener respecto de la primera, que era esta, ¿sí? Era esta, que la reorganizamos y ahora está acá. Es la misma, o sea, es una expresión equivalente a la ecuación original, pero habiendo multiplicado por la ley uniforme por 3. Voy a hacer lo mismo con la de abajo con el 2 y me va a quedar menos 3x por 2, menos 6x, menos 3y por 2, menos 6y, y menos 12 por 2, menos 24. De esta forma logré que las x tengan un coeficiente igual, o en este caso opuestos, que es lo mismo, y voy a decidir ahora si tengo que sumar o restar a las ecuaciones para que esas x se anulen. Piensen que si lo resto, me queda 6x menos 6x, y esto me daría 6x más 6x, que es 12, y ahí no se estaría anulando la x. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si no puedo restar, tengo que sumar. En este caso tengo que decidir sumar a las dos ecuaciones para garantizar que el 6 se va a ir. Entonces me va a terminar quedando 6x más menos 6x, es decir, 6x menos 6x me da 0x y desaparece la variable x, que es lo que yo estaba buscando. Menos 21y más menos 6y es menos 27y. Menos 3 más menos 24 es menos 27. Ahora el menos 27 pasa dividiendo y me queda que y vale 1. De esta forma calculamos la primera incógnita, ¿sí? Que vale y igual a 1. Ahora, sabiendo cuánto vale 1 es muy fácil, reemplazamos tanto en la primera como en la segunda las originales, reemplazamos el valor de y calculamos la x. Me tiene que dar la misma en ambas para poder garantizar que esté bien hecho el ejercicio. Así que ahora hallo
la X reemplazando I igual a 1 en 1 y 2. Así lo escribimos para que quede claro, ¿sí? En 1 y 2. Es decir, agarro mi igual a 1 y lo reemplazo las dos originales, 1 y 2, ¿sí? Entonces me quedaría 2x menos 7, y en vez de poner y pongo por 1, acá, más 4 es igual a 3, eso por un lado, y por el otro lado en la segunda ecuación, menos 3 por 1, que es lo que vale la y, más 2 es igual a 3x menos 10. Y de esta forma me queda 2x menos 7 por 1, 7, más 4 tendría que darme 3. 2x menos 7 más 4 es menos 3, tiene que darme 3. El 3 pasa sumando y me queda 2x es igual a 3 más 3, 6. Y finalmente el 2 que acompaña a la x pasa dividiendo y me queda que x supuestamente vale 3. Si al hacer este reemplazo ahora me da 3 de este lado, está perfecto. Significa que no hay duda, lo hicimos bien, ¿sí? En este caso, menos 3 por 1, menos 3 más 2, tiene que darme 3x menos 10. Despejemos la x, ¿no? Así que el menos 10 pasa sumando, me queda menos 3 más 2, menos 1, más el 10, es igual a 3x. Menos 1 más 10 me da 9, este 3 pasa dividiendo, y me queda que x vale efectivamente 3. De esta forma nos quedamos tranquilos de que hicimos bien el ejercicio y ya puedo escribir la solución. Fíjense que el ejercicio en este caso no es un ejercicio de situación problemática, me pedía simplemente que lo resuelva, ya está resuelto. Dar la solución para ordenado x, y, porque esas son las dos variables involucradas, tal que la x vale entonces 3 y que la y vale entonces 1. Eso es dar la solución, ya lo resolvimos, falta clasificarlo. Recuerden que la clasificación es sistema compatible determinado, sistema incompatible o sistema compatible indeterminado, ¿sí? Cuando la solución es un número específico tanto en x como en y, cualquier número real que valga la x y la y, siempre va a ser un sistema compatible determinado de una única opción en x y en y. Si la solución en algún momento de todo el procedimiento me desapareció la variable, por ejemplo acá me hubiera desaparecido la y y me quedaba que no sé, que 4 era igual a 4 y la y de repente me desaparecía en el proceso, significa que es un sistema compatible indeterminado de solución todos los reales. En cambio, si al hacer el procedimiento de repente me desaparecía alguna de las variables, por ejemplo la y de nuevo, la x, lo que terminaba pasando era que me quedaba una desigualdad en ambos miembros, habiendo desaparecido la variable. Es un sistema incompatible de dos rectas paralelas. El sistema compatible indeterminado es de dos rectas coincidentes, que son exactamente la misma, coinciden en todos sus puntos, por ende la solución de todos los reales. En el sistema incompatible, justamente como dice, incompatible, no tienen nada en común, son dos rectas paralelas que no se cortan en ningún punto, su solución no existe. Y en el sistema compatible determinado, que es como el más bonito, es cuando son dos rectas que llegan a cortarse en un determinado punto, y ese punto es la solución en x y en y, ¿sí? En este caso cortan en el 3 de x y el 1 de y. Y por supuesto que podemos clasificarlo ya en sistema compatible determinado. Y el ejercicio estaría totalmente terminado. Lo que sí, vamos a ir a GeoGebra ya que estamos, y lo vamos a graficar para que vean efectivamente que se cumple, ¿sí? Vamos a poner 2x menos 7y más 4 es igual a 3, me va a graficar una recta, y menos 3y más 2 es igual a 3x menos 10, y me va a graficar otra. Y como podemos ver son dos funciones lineales que se cortan en un punto. Y si le pedimos al programita que me diga en qué puntos se están cortando de intersección, tucu me marca el punto A, cuyas coordenadas son el 3, 1, como acabamos de calcular. X vale 3, Y vale 1, y esa es la situación. En el final también podría pedirles que, además de resolver el sistema, grafiquen las rectas. Recuerden que para graficar las rectas pueden hacer tabla de valores, o pueden despejar la variable y en ambas también, ¿sí? Tanto acá en la 1 como en la 2. Despejan la y y pueden hacerlo por corrimiento. La cuestión es que al final les tendría que quedar dos rectas como estas,
¿sí? Y de esta forma obtener el corte en el 3,1 que verifique el resultado final. No lo pido en este caso, pero se los dejo para que les quede, así que lo vamos a poner acá también. No está de más agregar la gráfica. Ay, se agrandó mucho. Ahí va. Perfecto. Y ahí tenemos el ejercicio terminado. Muy bien, habiendo terminado el ejercicio 3, pasemos al ejercicio 4. Bueno, el ejercicio 4 es demasiado cortito. Es ese que les dije que valdría un punto de toda la prueba porque es demasiado cortito. Y es para repasar un poco el tema de los conjuntos numéricos. Que tranquilamente en vez de hacerlo un ejercicio apartado, en el final podría aparecer como un ítem de algún ejercicio más complejo, ¿sí? Pero bueno, en este caso lo inventé de esta manera para que aparezca el tema, ¿sí? Para que vean que puede variar en las pruebas, ¿sí? El ejercicio 4 nos pide dar la definición de número irracional y dar 3 ejemplos de números que lo sean. O sea, definir los números irracionales. En este caso les podría pedir definir los naturales, los enteros, los reales, los complejos, los imaginarios. ¿Está bien? Pero en este caso les pido el número irracional y dar 3 ejemplos de números que lo sean. Es un ejercicio más teórico, ¿sí? Y dar 3 ejemplos. Ok, entonces definimos el conjunto de los números racionales. Fíjense que nos piden los irracionales, pero bueno, podemos empezar por definir los racionales, y los irracionales son todos aquellos que no son racionales. Recuerden que los números racionales son los que generalmente conocemos como las fracciones y decimales. A su vez, los decimales pueden ser finitos, o sea, de decimales finitos, o de decimales periódicos, ¿sí? Pero son aquellos decimales que uno puede definir cuando corta la cantidad de decimales porque son finitos, o si son periódicos, como es la repitencia infinita de esos números. Y las fracciones, como saben, de acá podemos interpretar mejor la expresión de la definición de los racionales. Toda fracción es una expresión en donde tenemos una división entre un numerador y un denominador, donde A y B son números enteros. Recuerden que los enteros son los números negativos y los números positivos que no tienen decimales. Es decir, desde el menos infinito, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el más infinito, ¿sí? Entonces, toda expresión que tenga un número entero dividido otro número entero, obviamente con distinción de que b no puede ser 0, es la única distinción, b no puede valer 0 porque la división por 0 no existe. Entonces podemos decir que todo número racional es aquello que puede ser expresado como el cociente entre dos números enteros. Por lo tanto, saliendo de esto, cuando un número es irracional, cuando es un número que no puede ser expresado como fracción por tener infinitas cifras decimales después de la coma sin ningún tipo de repitencia alguna, como lo son el caso más famoso de pi, e o phi, que son los que habíamos estudiado. Pero por supuesto que existen infinitos más, como raíz de 2, raíz de 3, raíz quinta de 5, y podemos continuar inventando una banda de números que sean irracionales. Así que, por ejemplo, acá pongo a pi, que es el clásico, y nos dice 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38. Si en algún momento esperamos que pi vuelva a ser 14, 15, 92, no pasa jamás. De hecho, hay máquinas que están todo el tiempo calculando dígitos de pi, y no sé cuántos billones, trillones de dígitos van, y pi jamás en la historia se repite. Es decir, es un número irracional hasta que se verifique lo contrario. Y así tenemos un montón de ejemplos más. Así que podemos definir a los racionales como aquellos que pueden ser expresados como fracción, y justamente a los irracionales como aquellos números que no pueden ser expresados como el cociente de dos números enteros, ¿sí? Entonces, conjunto de irracionales número que no, perdón, no escribo el número que no puede ser
expresado como el cociente entre dos números enteros por tener infinitos decimales después de la coma. Vamos a agrandar un poquito esto, ahí me gustó más. Número que no puede ser expresado como el cociente entre dos números enteros por tener infinitos decimales no periódicos. Ay, no me deja modificarlo, ¿qué pasó? Ahí está, decimales no periódicos después de la coma. ¿Está bien? Porque obvio que los números periódicos tienen infinitos decimales después de la coma, pero tiene esta característica de que justamente son números que uno puede, digamos, deducir, ¿no? Si ustedes piensan en 3,1 periódico, esto es 3,111, va a tener infinitos 1 después de la coma, pero como yo sé que viene 1, 1, 1, y este número uno lo puede pasar a número fraccionario. Para pasar un infinito, o sea, un número decimal con periódico, con infinitos decimales periódicos, simplemente uno tiene que poner todo el número completo, restarle la parte no periódica y dividirlo por la cantidad de 9 que indique la cantidad de veces que aparece el arco y la cantidad de 0 según la cantidad sin arco. En este caso me queda 31 menos 9, 28 sobre 9, entonces puedo expresar a este número como el cociente entre dos enteros, el 28 novenos. ¿Está bien? En cambio, a pi, a e o a esos números que tienen infinitos decimales después de la coma sin repitencia, no los puedo expresar como fracción porque el procedimiento no es posible. Ahí estaríamos haciendo la parte teórica, ¿no? Después nos pide dar 3 ejemplos de números que lo sean. Bueno, lo acabo de dar recién, ¿sí? Piensen en 3 ejemplos. Son infinitos ejemplos que pueden inventar, pero bueno, los clásicos son ejemplo número 1, pi, ejemplo número 2, e, ejemplo número 3, phi. Todos esos son irracionales. Pero por supuesto que podemos poner raíz de 2, raíz de 5, raíz cúbica de 4, y así tenemos infinitos más. Infinitos irracionales. ¿Está bien? Después nos pide mencionar los demás conjuntos numéricos y que demos 2 ejemplos de números que pertenezcan a cada uno de ellos. Acá no nos dice que los definamos, simplemente que los mencionemos. Así que bueno, puedo mencionar que existen los naturales, sin definirlo, ¿no? Pues no me pide definirlos. Y tengo que nombrar 2 ejemplos. Ejemplo, el 2 y el 5. Después de los naturales vienen los enteros, que lo escribimos con la letra Z. O sea, los naturales son los de la letra N. Después tengo la letra Z, que son los enteros. Los enteros son como los que dijimos recién, todos los negativos y positivos incluyendo el 0, así que voy a poner el 0 y el menos 3. Esos son 2 ejemplos de enteros. Después tenemos los racionales, que ya los mencionamos recién. Todo aquel que pueda ser expresado como fracción y pueden ser decimales periódicos o no periódicos, así que voy a poner una fracción, un tercio es racional, y un número periódico, menos 0,2 periódico, qué sé yo. Después tenemos los irracionales, que ya los nombramos, ¿sí? Pero dice los demás, así que los irracionales los voy a omitir porque ya los mencioné. Después de los irracionales tenemos los reales, que son absolutamente todos los que completan la recta real. Puedo mencionar cualquiera de los que ya mencioné y sería un número real. Puede ser natural, entero, racional o irracional. Así que voy a mencionar, no sé, 2pi voy a poner. Voy a poner raíz de 5. Y así puedo poner cualquier otro número que sea racional. Digo, real. Finalmente después, ahí sí, fuera de este conjunto totalmente separado, tenemos los imaginarios. Los números imaginarios son los que contienen a la i, ¿sí? Y provienen de resolver raíces de números negativos con índice par. Así que, por ejemplo, tenemos un número que puede ser 4i, menos 71i, todos estos son imaginarios. Y finalmente, los que completan totalmente el campo numérico completo son los complejos, que son la suma de un número real con la suma de un número imaginario. Que por supuesto, todo número real es complejo, así que puedo meter cualquiera, pero para hacerlo un poquito más interesante y ponerla
de una forma más directa, vamos a poner que tenga la suma o la resta de un real con un imaginario. Por ejemplo, 2 es un número real, más 3i que es imaginario, esto es un número complejo. O todo lo contrario, un número imaginario restado con un número real cualquiera, también es otro número complejo. Pero que quede claro que todos son complejos. De esta forma terminaríamos esta actividad. Fíjense que es una actividad súper cortita y totalmente conceptual, justamente para que se pongan a estudiar un poco también la teoría de los campos numéricos y los diferentes conjuntos, ¿sí? Para no ocupar mucho lugar, voy a cambiar esto de lugar, lo vamos a poner al lado, ¿sí? Perfecto. Y ahí tenemos el ejercicio 4, check, resuelto. Vamos ahora con el último ejercicio de la prueba. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 5. También es cortito y va derecho al grano. Los últimos 3 son cortitos, los primeros 2 son más largos. Una cosa importante a tener en cuenta, los parciales no van siempre en orden de dificultad. Fíjense cómo el primer ejercicio literalmente era el más difícil, ¿sí? Y los otros se ponían un poquito cada vez más fáciles. Así que empiecen siempre leyendo el examen. Recomendación: primero, reciben el examen parcial, final, lo que sea, ustedes primero lo leen, ¿sí? Lo leen de forma absoluta. Es decir, hacen un recorrido rápido de 3 minutos. ¿Cuánto les toma leer un examen? ¿4 minutos? No les va a hacer la diferencia 4 minutos. Y van a poder tomar buenas decisiones. Lo leen completo y dicen, bien, el que más entiendo es el 4. Voy a empezar por el 4. Después voy a hacer el 5. Después voy a hacer el 1. Dependiendo cómo es que ustedes comprendan mejor los contenidos de la materia y por dónde prefieren arrancar. Porque en la situación de un examen uno está bajo una determinada cantidad de estrés y de tensión y del tiempo que le juega en contra, que tiene que organizar bien los tiempos. Entonces, si ustedes arrancan justo con el problema que genera más conflicto, pueden llegar a perder demasiado tiempo con eso y después ya están en un estado de cansancio mental porque pelearon demasiado con ese ejercicio y ya están agotados, agobiados o hasta estresados y no han empezado ninguno de los demás. Así que siempre arranquen por el ejercicio más sencillo y dejen lo complicado para el final. Dicho esto, que fue una aclaración ahí paréntesis en el medio, ahora pasemos sí a Ahora sí pasemos a realizar el último ejercicio. Dice, una persona realiza un lanzamiento de jabalina con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundos y el lanzamiento forma un ángulo de 60 grados. Sabiendo que la velocidad en X es siempre la misma y que la jabalina está en el aire durante 8 segundos, ¿bien? ¿Cuántos metros recorre? Bueno, tenemos una situación sencillita en la que si yo hago un grafiquito, ¿sí? La jabalina, bueno, acá tenemos el eje Y y el eje X, que es tanto altura como en metros, ¿no? Todo está en metros. Y la velocidad inicial en la que esto se estaría... Bueno, lo primero que vamos a hacer es graficar el vector, ¿no? Este vector velocidad, lo vamos a sacar desde el origen, que tiene un ángulo de 60. Vamos a aprovechar que este programita tiene la posibilidad de hacer ángulos con las medidas correctas, o sea, con las amplitudes correctas, así que voy a agarrarlo y lo voy a hacer de 60 grados. Entonces este sería mi lanzamiento de jabalina, que tiene 60 grados, y este vector es el vector velocidad, ¿sí? Que tiene 40 metros sobre segundo de velocidad. Y es la velocidad inicial, ¿sí? Con la que es lanzada la jabalina. Entonces yo puedo imaginarme que la jabalina es lanzada y que hace algo así, y que eventualmente hace tucu, 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 y en algún lado impacta. ¿Me siguen? Y que todo este recorrido celeste se hace en 8 segundos. ¿Está bien? Y me pregunta cuál es la distancia que recorre en metros. Esta sería mi situación problemática. ¿Está bien? Entonces lo primero que necesito es entender que acá nos dice una aclaración importante. Nos dice que sabiendo la velocidad en X es siempre la misma. Es decir, recordemos que toda función
perdón, que todo vector puede ser descompuesto, dijimos, que es lo más importante de lo que vimos este año respecto a descomponer, ¿sí? Ay, no veo el cursor, no sé qué pasó que no veo el cursor de repente. Bueno. Tengo un problema y no veo el cursor, así que voy a pasar al negro porque dejé de ver el cursor. Bueno, acá obviamente empieza el 0, ¿no? Habíamos visto que toda magnitud vectorial puede ser descompuesta en su componente en X, en este caso su componente en X sería esta, y en su componente en Y. Y en este caso podemos ver claramente que como el ángulo es de 60, la velocidad en Y es mayor que la velocidad en X. Podemos ver claramente la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. Pero acá aclara que la velocidad en X es siempre la misma. ¿Está bien? Es decir, la velocidad en X va a ser siempre de manera constante. Va a ir avanzando así la jabalina de forma constante. No es como el eje Y, que la velocidad inicial es más fuerte, pero después las velocidades van haciéndose cada vez menos hasta que llegan al punto máximo donde no hay más velocidad y la jabalina empieza a caer por acción de la gravedad. En cambio, de manera horizontal, ¿sí? De manera horizontal, la jabalina se mueve siempre de manera constante. ¿Está bien? Eso es lo que nos aclara el ejercicio para que lo sepamos en el caso de que no lo supiéramos desde antes. Entonces, sabiendo esto, necesito saber a qué velocidad viajó todo este trayecto, que no sé cuánto es, pero que sí estuvo durante 8 segundos. Por lo tanto, lo que yo necesito hacer primero es descomponer el vector. Y para eso recordemos que están las razones trigonométricas. En este caso podemos usar la razón trigonométrica de el coseno, ¿sí? ¿Por qué coseno? Y porque si yo tengo el ángulo de 60, lo voy a hacer acá ampliado, ¿sí? Este es mi triángulo que se forma, este es el ángulo de 60, este es mi vector, que mide 40 metros sobre segundo la velocidad, eso es el módulo de la velocidad, es decir, es como si fuera lo que mide este lado, que es la hipotenusa. Yo quiero calcular lo que mide este otro lado, que es el cateto adyacente. Fíjense que conozco el ángulo, conozco la hipotenusa y necesito el adyacente. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es usar el coseno, que es el que vincula esas tres cosas: la hipotenusa, el adyacente y el ángulo. Así que coseno, voy a hacer acá el costadito. Coseno del ángulo sabemos que es adyacente sobre hipotenusa. Recordemos que esta es la razón trigonométrica, pero ahora vamos a cambiar el nombre de estas cosas por lo que realmente están en el problema, las componentes y el vector que aparece en el problema. En este caso sería el coseno del ángulo, que es el de 60 grados, va a ser igual al adyacente, que en este caso es la velocidad inicial en X, que como la velocidad inicial en X es igual que la velocidad de siempre, podemos poner velocidad en X directamente. Y lo ponemos entre barras de módulo porque en realidad la velocidad... el módulo sería específicamente la rapidez que tiene, ¿no? Entonces, velocidad en X va dividido la hipotenusa, que es lo que tiene de velocidad inicial considerando el ángulo de 60, que es 40 metros sobre segundo. Por supuesto, no se olviden de escribir las unidades de medida, ¿sí? Bueno, resolvemos el coseno de 60. Vengo acá y pongo 60 grados y pongo coseno. ¿Dónde está el coseno? Acá, trigonometría. Coseno. Y me da 0,5. O sea, es re bonito el ángulo. Así que es un ángulo notable. Así que me da un valor bonito. Paso multiplicando el 40 metros por segundo. Que ahí, perdón, ahí ya le puedo sacar las líneas de módulo. Al módulo se le ponía la expresión de la velocidad. Y eso me va a dar cuál es la velocidad en X, ¿sí? Y bueno, súper fácil, esto me termina dando 20, es la velocidad en X. De esta forma, ya conozco la velocidad de X. Fíjense que yo también podría calcular la velocidad en Y con el seno, ¿sí? La podría calcular tranquilamente con el seno. Pero en este ejercicio en particular no me sirve para nada porque no me hace ninguna pregunta respecto de eso. Solamente lo que me dice es que calcule cuántos metros recorre la jabalina sabiendo que la velocidad en X es constante y que está en el aire durante 8 segundos.
Ahora vamos a una parte sencilla de física que nos dice que la velocidad, cuando la velocidad es constante, es decir, en una MRU, la velocidad es igual a la distancia recorrida en el tiempo transcurrido. Y en este caso nuestra velocidad está en metros sobre segundo, así que el tiempo en segundos y la distancia en metros. Y acá simplemente lo calculo. Podemos ver que la velocidad en la que viaja entonces es de 20 metros sobre segundos. La distancia es lo que quiero calcular, que no sé cuánto recorre en metros, pero sí sé que está en el aire 8 segundos. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer ahora es despejar la delta x pasando el 8 segundos multiplicando. Me queda 8 metros sobre segundos por 8 segundos. Fíjense cómo el segundo se va con el segundo y me queda solo en metros. Por lo que la jabalina recorre una distancia horizontal de 20 por 8, bueno, 2 por 8, 16, 160 metros. Y ahí tenemos la respuesta final. Fíjense lo rápido que salía este ejercicio. Porque de hecho el dibujito no lo pide el ejercicio, solo pide que calculemos eso. Era súper veloz. O sea, fíjense cómo los últimos 3 ejercicios eran súper cortitos en relación al primero, ¿sí? Y el segundo tampoco era tan largo, ¿sí? Esto les enseña un poco cómo tienen que aprender a gestionar los tiempos en el examen y, como les digo, hacer la primera lectura de examen antes de ponerse a resolverlo. Bueno, chicos, espero que les haya ayudado a hacer este examen junto a mí. Que les sirva este video para que puedan estudiar para el recuperatorio y para el final. Y bueno, nos vemos pronto y les estoy subiendo en PDF también este mismo contenido. Les mando un beso grande y nos vemos mañana. Chau chis, chau chis.